Hola, bienvenidos a Jóvenes Filósofos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Cristian. Hoy les vengo a hablar un poco sobre límites de la interpretación de Umberto Eco. Comencemos primero por quién era Umberto Eco. Umberto Eco era una persona que nació el día 5 de enero del año 1932 en un lugar llamado Alessandria, al norte de Italia. Sus ocupaciones fueron filósofo, novelista, ensayista, guionista, pedagogo, traductor, profesor universitario, semiótico, escritor, crítico literario, medievalista, especialista en literatura e historiador. Falleció el día 19 de febrero del año 2016 a la edad de 84 años a causa de un cáncer de páncreas. Gracias a él tenemos esta maravillosa obra que se llama Los límites de la interpretación. El ensayo fue publicado el día 7 de marzo del 2013 con un total de 480 páginas, donde nos hablan sobre la interpretación y sus diferentes características. La interpretación es la acción y efecto de interpretar. Este verbo refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal, o ejecutar o representar una obra artística. Aquí tengo algunos ejemplos que serían: de acuerdo a mi interpretación de la película, la hija del protagonista no había sufrido un robo, sino que mintió para recibir la protección de su padre. El otro ejemplo sería: creo que los periodistas están haciendo una interpretación equivocada del planteo de nuestro equipo. Y el último sería: lo siento, pero tu interpretación del problema no es la correcta. Ya conociendo un poquito sobre el concepto de la interpretación y algunos ejemplos, pasamos a la teoría de Umberto Eco. Para Eco, la interpretación es un proceso complejo que implica la construcción de significados a partir de un texto o una obra de arte. Sin embargo, este proceso está limitado para varios factores, entre ellos el contexto histórico, cultural, lingüístico en el que se produce la interpretación. Uno de los principales argumentos de Eco es que la interpretación está limitada por el contexto histórico y cultural en el que se produce. Cada época y cada cultura tienen su propia forma de entender y valorar el arte y la literatura, y esto puede influir en la interpretación que se hace de una obra. Por lo tanto, una interpretación que pueda ser válida en una época o cultura puede no serlo en otra. Otro factor que limita la interpretación es el lenguaje. Eco argumenta que el lenguaje es una forma imperfecta de comunicación y que siempre hay una brecha entre lo que se quiere decir y lo que se dice. Además, el lenguaje es un sistema en constante evolución y cambio, por lo que las palabras y su significado pueden variar con el tiempo. Esto significa que la interpretación es una obra que puede ser diferente dependiendo del momento en que se realiza. Eco también destaca la importancia del autor en la interpretación de una obra. Según él, el autor tiene el papel importante en la creación de la obra y en la transmisión de su significado. Sin embargo, una vez que la obra está en manos del público, el autor pierde el control sobre la interpretación y el significado de la obra puede cambiar. En resumen, para Eco, la interpretación está limitada por varios factores, entre ellos el contexto histórico y cultural, el lenguaje y la importancia del autor. Estos límites hacen que la interpretación no pueda ser completamente objetiva
y que siempre exista una brecha entre lo que el autor quiso decir y lo que el lector o crítico entiende. A pesar de estas limitaciones, Eco no niega la importancia de la interpretación, sino que invita a los lectores y críticos a ser conscientes de estas limitaciones y a tener en cuenta el contexto en el que se produce la interpretación. La obra de Eco, Los límites de la interpretación, es una reflexión crítica sobre la interpretación y sus limitaciones. Sus argumentos son relevantes en la actualidad, ya que la interpretación sigue siendo un tema de debate en el campo de la literatura y el arte. La discusión sobre la interpretación y sus límites es especialmente la importante en la era digital, donde la accesibilidad a la información y la facilidad para compartir y difundir interpretaciones puede llevar a una proliferación de significados y a una pérdida del control del autor sobre su obra. Eco hace un llamado a la cautela y a la responsabilidad de la interpretación, reconociendo que aunque la interpretación pueda ser subjetiva y limitada, sigue siendo una parte esencial del diálogo y la comunicación cultural. En conclusión, la obra de Umberto Eco, Los límites de la interpretación, es un ensayo bien detallado y de buen entendimiento sobre la complejidad y las limitaciones de la interpretación. Y eso sería sobre los límites de la interpretación de Umberto Eco. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar su like. Me llamo Cristian y yo me despido aquí. Chao.